Esto pasó hace un par de meses. Yo estaba buscando una forma de desconectarme y recargar energías. Por eso, decidí pasar una semana en la casa de mi abuela en un pequeño pueblo. Era un lugar lleno de recuerdos, pero nunca imaginé que esa visita me llevaría a enfrentar cosas tan inquietantes. La casa, vieja y sombría, estaba rodeada de árboles que parecían susurrar. Yo subí las escaleras de madera, que crujían bajo mis pies. Desde el primer momento, una mezcla de emoción y miedo me acompañó. Cerqué mi mente para concentrarme en mi trabajo como arquitecta. Pero había algo en la atmósfera que me incomodaba. La primera noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos en el piso de arriba. Me decía que eran solo las viejas tablas, pero cada vez que escuchaba pasos, el miedo me invadía. Mi corazón latía rápido, y recordé que la casa estaba vacía. No estaba sola, pero no me sentía cómoda. A medida que pasaban los días, la inquietud aumentaba. Esa sensación de ser observada no me abandonó. Una noche, las luces comenzaron a parpadear. Pensé que era un problema eléctrico. De repente, oí susurros que venían de las paredes. Yo salí de la cama, con el corazón en la garganta. Caminé hacia la sala, pero no había nadie. Intenté ignorar todo esto, pero mi curiosidad me empujó a investigar. Encontré historias de antiguos moradores que también habían sentido lo mismo. Voces que llamaban entre las sombras, sombras que se movían. No sabía si creía en todo eso, pero me inquietaba la idea de que esos relatos pudieran ser verdad. La noche siguiente sentí una inquietud mayor. Las sombras parecían bailotear en el rabillo de mi ojo, pero cada vez que miraba, no había nada. Pensé que mi mente estaba cansada, que todo era producto del agotamiento. Sin embargo, cuando miré por la ventana hacia el campo oscuro, me preguntaba qué más podía estar oculto en esa casa. Finalmente, llegó la última noche. Mientras me preparaba para dormir, la sensación de ser observada se hizo más intensa. Miré hacia el pasillo y ahí vi una figura. Era un contorno oscuro que se movía. Me quedé paralizada, sin saber si debía gritar o correr. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, aunque no quería una respuesta. Cuando miré de nuevo, ya no había nada. Al final, no sé si fue un sueño o una ilusión. Pero esas experiencias me siguen acechando. Preguntándome qué fue lo que viví en esas 7 noches. Quizás estoy simplemente exagerando, o tal vez, había algo en esa casa, algo que nunca dejó de ocurrir. A veces me da miedo pensar en ello. Capítulo 2. No pude dormir bien esa última noche. La figura en el pasillo seguía presente en mi mente. Me despertaba cada hora, sintiendo que estaba siendo observada. Apenas amaneció, decidí que tenía que salir de la casa. No quería pasar otro momento en ese lugar donde el miedo se había vuelto parte de mí. Antes de irme, sentí la necesidad de explorar un poco más, como si la casa me estuviera llamando. Bajé al sótano, un lugar al que siempre había tenido una especie de aversión. La puerta estaba entreabierta. La luz de la mañana apenas atravesaba las rendijas. Aún así, un impulso me llevó a descender. El aire era frío y húmedo. Cada paso que daba parecía resonar en las paredes. Busqué alguna señal de por qué me sentía tan inquieta. En un rincón, vi una caja cubierta de polvo. La abrí. Dentro había fotos antiguas de mi abuela y su familia, pero también había un diario desgastado. Comencé a leerlo. Las primeras páginas hablaban de la vida cotidiana, pero pronto se tornó más oscuro. Había menciones de voces, de una presencia que no se iba. No estoy sola, decía en una de las entradas. El texto estaba lleno de angustia. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Cada palabra parecía un eco de lo que había experimentado. Mientras leía, escuché un susurro detrás de mí. Giré rápidamente, pero solo vi sombras. Salí del sótano, aún con el diario en la mano. Necesitaba salir de la casa. Era demasiado, sentía que no podía soportar más. Subí las escaleras corriendo, pero cuando llegué al pasillo, el aire se volvió pesado. La puerta principal estaba a unos pasos, pero algo no me dejaba avanzar. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Marta. El sonido era débil, pero inconfundible. Todo mi cuerpo se paralizó. No podía ser. No había nadie más. Sabía que debía irme, pero mi curiosidad me superó. Miré hacia el final del pasillo. La figura que había visto antes estaba allí, más clara esta vez. Era un rostro pálido con ojos oscuros que brillaban en la penumbra. La respiración se me cortó, y una ola de terror me invadió. Sin pensar, me volví y corrí hacia la puerta. Al abrirla, sentí un aire fresco que me envolvía, como si la libertad me estuviera esperando. Corrí hacia el coche, dejé el diario y todo lo demás atrás. Mientras me alejaba,
miré por el espejo retrovisor. La casa se alzaba imponente y silenciosa. Pero dentro de mí sabía que no podría escapar de lo que había comenzado, en el camino al pueblo. Mis pensamientos eran un torbellino. Debía contarle a alguien, ¿pero a quién? La gente del pueblo conocería las historias, las leyendas. Quizás había otras personas que también habían sentido lo que yo. Decidí buscar a mi vecino, el anciano que siempre saludaba con una sonrisa triste. Quizás él tendría la respuesta sobre lo que realmente ocurrió en esa casa. Al llegar, toqué la puerta. Esperé, pero no había respuesta. Una sensación de inquietud me recorrió al pensar que no estaba sola. Decidí dar una vuelta a la casa. Fue entonces cuando lo vi. Ahí, en la ventana del sótano, estaba la figura otra vez. Solo que esta vez, sonrió. En ese instante, supe que ya no podría huir. Capítulo 3. No sabía qué hacer. Parada frente a la casa de mi vecino, mi mente estaba en un caos. ¿Debería acercarme a la figura en la ventana? ¿Era real o solo una proyección de mis miedos? Sintiéndome atrapada entre la curiosidad y el terror, decidí irme antes de que la figura se desvaneciera como lo hizo la última vez. Pero cuando di la vuelta, un sonido agudo me hizo detenerme. Era un crujido, como si alguien pisara sobre la hoja seca en el jardín. Regresé a mirar hacia la ventana. La figura seguía allí, pero ahora parecía gesticular, como si me estuviera invitando a acercarme. El corazón me latía con fuerza, pero había algo en sus ojos que me llamaba. No entendía bien qué estaba sintiendo, pero no podía resistirlo. Me acerqué lentamente, como si el suelo pudiera tragarme en cualquier momento. La ventana estaba cubierta de polvo y telarañas, pero pude ver que la figura se había inclinado. La sonrisa pasó a ser una expresión de agonía, como si quisiera comunicarme algo importante. Entonces, una ráfaga de viento sopló. Sentí que un escalofrío recorría mi cuerpo. Eso me sacó del trance. Decidí que era mejor buscar respuestas en el pueblo. Regresé al coche y conduje hasta el centro. El lugar era pequeño, pero había varios negocios y gente por todas partes. Busqué en mi memoria el lugar donde solía ver a mi vecino. Después de preguntar a un par de personas, finalmente me dieron direcciones. Una tienda de antigüedades en la esquina. Cuando llegué, el anciano estaba detrás de la caja registradora, organizando algunos objetos antiguos. Al verme entrar, levantó la mirada con una mezcla de sorpresa y preocupación. Marta, te estaba esperando, dijo. Sus palabras me desconcertaron. ¿Por qué estaba esperándome? Me acerqué y le conté sobre la figura, el diario de mi abuela y lo que había visto en la ventana. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, su expresión era seria. La casa tiene una historia. Una historia oscura. No es la primera vez que alguien ve a esa figura, me explicó. Tu abuela se preocupaba mucho por eso también. Recordé las páginas del diario, y mi estómago se contrajo. ¿Qué le pasó a ella? Pregunté, con miedo. No sobrevivió al miedo, respondió el anciano, su voz apenas un susurro. Intentó escapar de la casa, pero había algo que la reclamaba. Nadie ha querido entrar de nuevo después de eso. Un escalofrío recorrió mi espalda. Todo lo que había vivido era real, estaba sintiendo la misma presión que ella había sentido. ¿Pero qué es? ¿Qué quiere de mí? Pregunté, sintiendo que las respuestas más que tranquilizarme, solo aumentaban mi angustia. El anciano se inclinó hacia mí y dijo en un tono bajo, no sé la respuesta, pero una cosa es cierta, no puedes ignorar lo que ya ha comenzado, lo que había comenzado. Su frase me dejó helada. ¿Acaso tenía que volver a la casa? Confiar en que podría enfrentarme a la figura. La idea de dar un paso atrás, de volver, me aterraba. Pero había una parte de mí que sabía que era inevitable. Hazlo antes de que la noche caiga, dijo el anciano, levantándose. Sus ojos estaban llenos de una preocupación genuina. No tienes mucho tiempo. Salí de la tienda, mi corazón palpitando con fuerza. Sabía que debía volver, aunque cada fibra de mi ser me decía que podría ser un error monumental. La figura en la casa me había encontrado una vez. Esta vez, no podía evitarlo. Era hora de regresar a ese lugar donde todo había comenzado. Capítulo 4. A medida que conducía de regreso a la casa, la luz del día comenzaba a desvanecerse. El cielo se oscurecía, y la ansiedad se apoderaba de mí cada vez más. Cada giro de las ruedas en el asfalto parecía un eco de advertencia. Me dije que era solo una casa, solo 4 paredes. Pero sabía que no era así. Había algo allí, algo que había devorado a mi abuela y que ahora parecía tener una conexión conmigo. Cuando llegué, el aire era tenso.
El jardín, aunque descuidado, parecía observarme. Las ramas de los árboles siseaban suavemente con el viento. Me acercaba a la entrada y sentía que el pasado me estaba llamando, pero me resistía. Al fin, respiré hondo y empujé la puerta. El chirrido familiar resonó en el silencio, y el polvo del umbral flotó a mi alrededor como pequeños fantasmas. Adentro, todo se sentía igual, pero a la vez diferente. Las sombras se alargaban en las paredes, dibujando formas extrañas que parecían moverse según mi mirada. Avancé hacia la sala. La figura en la ventana vino a mi mente y mi estómago se retorció. Pero no podía darme por vencida, entonces, me detuve al ver una luz titilante en el pasillo. No recordaba que había una lámpara encendida. Una pequeña chispa de optimismo se encendió en mí. Tal vez solo necesitaba explorar. Tal vez podría encontrar respuestas. Caminé hacia el pasillo, mi pulso acelerado resonaba en mis oídos. La luz parpadeaba como si fuese un latido, invitándome a seguir. Al llegar, encontré la habitación de mi abuela. La puerta estaba entreabierta, y el aire en esta parte de la casa era diferente, como si estuviera esperando algo. Empujé la puerta con lentitud. La habitación estaba oscura pero iluminada por una gota de luz que venía de la ventana. Miré a mi alrededor. Todo estaba como lo había dejado, el escritorio desordenado, la cama con las sábanas arrugadas. Me acerqué al escritorio. Justo allí, sobresalía un cuaderno. El mismo que había hojeado antes. Mis manos temblaban mientras lo abría. Las páginas estaban llenas de garabatos. Me sobrecogí al leer sobre sueños inquietantes, voces susurrantes provenientes de la casa, y referencias a la figura. Había algo llamado el llamado, un término que se repetía. No caigas en el llamado, leía. Te atraerá, envolverá tu mente y te hará olvidar. Mi piel se erizó. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso la figura estaba jugando conmigo? Un golpe en la ventana me hizo saltar, y me giré de inmediato. No había nada. Solo la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza. De repente, una sombra pasó frente a la ventana, algo o alguien. Mi mente se desbordó en preguntas. Era la figura. No podía ser. No podía ser real. Sentí la necesidad de salir de allí. Algo me decía que las páginas del cuaderno no eran solo palabras. Eran advertencias. Sin embargo, volví a escuchar el murmullo que tanto temía. Estaba sucediendo nuevamente, ese llamado. El eco de un susurro. ¿Quién era? ¿Qué quería? Los escalofríos me recorrieron y empecé a caminar de regreso al pasillo, y ahí, en la penumbra, vi la silueta otra vez. Esta vez estaba más cerca. La figura me estaba esperando. Mi cuerpo se congeló, atrapado entre el deseo de escapar y la necesidad de entender. Antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció. Capítulo 5. Desperté en el suelo frío de la habitación. Mi cabeza daba vueltas y el corazón me retumbaba en el pecho. Estaba sola, o al menos eso parecía. La oscuridad me rodeaba, densa y opresiva. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la sensación de que algo acechaba en la penumbra era palpable. Pese a la confusión, me arrastré hacia la puerta, moviendo mis manos por el suelo en busca de apoyo. El pasillo estaba desierto, pero la luz que había visto antes había desaparecido. La casa parecía haber respirado, conteniendo la angustia de lo desconocido. A medida que avanzaba, el susurro regresó, más fuerte y claro. Ven, decía. No era una invitación, sino un mandato. Temí que me arrastrara a aquel lugar oscuro del que no podría escapar. Aún así, me sentía atraída. Era una lucha entre la razón y una curiosidad inquietante. No, murmuré para mí misma, tratando de ahuyentar el llamado. Pero una parte de mí quería seguir. Necesitaba entender, así que apreté los dientes y proseguí hacia la sala de estar. Era casi completamente oscura, solo una sombra del espacio que conocía. Vi un destello a través de una rendija en la ventana. Si pudiera llegar a la luz, tal vez podría despejar mis pensamientos. Pero a medida que me acercaba, una figura se dibujó lentamente, más allá de la puerta entreabierta. Era la misma silueta, más definida ahora. No podía distinguir sus rasgos, pero su presencia era lo suficientemente fuerte como para hacer que mi piel se erizara. La luz titilante había regresado, impulsándome a acercarme. Sin embargo, sentí que cada paso me alejaba de mi cordura. Las voces crecieron en intensidad. No te vayas, insistían. Únete a nosotros. Era como un canto hipnótico, y la figura parecía vibrar con la misma energía. Mira, decía, gesticulando con una mano oscura hacia el interior.
Con un último rayo de valentía, crucé la puerta. La sala apenas estaba iluminada, pero inmediatamente noté que cosas estaban fuera de lugar. Fotografías caídas, muebles desordenados, como si una tormenta hubiese pasado por ahí. En la pared, había un espejo de cuerpo entero. Miré mi reflejo y sentí un escalofrío al no reconocer del todo a la persona que me miraba, y entonces sucedió. Una mancha oscura se asomó en el espejo, más allá de mi reflejo. Era la figura, acercándose lentamente. Mis piernas temblaron al darme cuenta de que se movía en sincronía con cada uno de mis movimientos. Sus ojos, vacíos como el abismo, parecían consumir mi ser, invitándome al otro lado de la superficie. La curiosidad se tornó en terror. Fue entonces cuando, sin previo aviso, una mano fría tocó mi hombro. Giré la cabeza rápida, pero no había nadie detrás de mí. El miedo me envolvía. ¿Qué está pasando aquí?, grité al aire, mi voz resonando más fuerte de lo que pensaba. Fue ese instante que vi un destello en el espejo de nuevo. Un rostro emergió, uno familiar pero distorsionado. Era mi abuela. Su expresión era grave, como si estuviera tratando de advertirme de algo terrible. Y aunque su imagen se desvanecía, su mensaje resonaba en mi mente: no caigas en el llamado. Por un momento, todo fue silencio. La figura se desvaneció. Sin pensar, me lancé de regreso al pasillo. No podía quedarme más, el llamado había aumentado de tono, resonando cada vez más como un canto sombrío. Mis pasos eran apresurados, no quería ser arrastrada, pero al llegar a la puerta principal, esta estaba cerrada. Empujé con desesperación, pero no se movía. Sintiéndome atrapada, regresé el rostro a la casa, lista para enfrentar lo que fuera que viniera. No había salida, y en ese momento, lo entendí. El llamado no era solo una advertencia. Era una puerta a algo mucho más oscuro. Capítulo 6. Mi corazón palpitaba, el sonido retumbaba en mis oídos. La sensación de estar atrapada se intensificaba. Miré alrededor en busca de una salida, pero las paredes me parecían cada vez más amenazantes. La oscuridad avanzaba como un manto, envolviendo todo su paso. Lo único que me mantenía en pie era la desesperación. Entonces, un nuevo susurro se coló en el aire, y esta vez pareció provenir de un rincón desgastado de la habitación. Ayuda, decía suavemente. Ayúdame, me acerqué cautelosamente, mi instinto de supervivencia luchando contra la atracción del llamado. La voz era diferente, más tenue y rota. Era como un eco, pero a la vez, parecía real. ¿Quién eres?, pregunté, mis palabras apenas un susurro. Aquí, en el espejo, respondió la voz, entrelazada con la oscuridad. No te olvides de mí. La desesperación en su tono me hizo estremecer. Sin pensarlo, volví la mirada hacia el espejo. Esta vez, la imagen reflejada estaba distorsionada, como si algo estuviera intentando atravesarla. Siento que en mi interior hay una fuerza que me empuja hacia adelante. Solté un grito cuando la figura de mi abuela apareció de nuevo, más intensa que antes. No te acerques a él, me ordenó, su mirada desgarradora era una mezcla de advertencia y angustia. No es lo que parece. ¿Qué es? La pregunta salió de mis labios sin pensar, pero tenía que saberlo. La imagen de mi abuela se volvió más nítida, pero sus palabras se perdían en el aire. La luz alrededor de ella crecía, pero había algo oscuro detrás de su imagen. Algo que se estaba moviendo, esperando el momento justo para alcanzar. La figura en el espejo parecía alimentarse de mi miedo, creciendo más oscura y potente. ¿Ayúdame?, seguía repitiendo. Sin pensarlo, avancé un paso hacia el espejo. Las sombras danzaban, escondiendo cualquier rayo de esperanza. No. Detente. La voz de mi abuela resonaba con una urgencia que retumbaba en mi pecho. Pero el llamado seguía siendo más fuerte. Vas a perderte, volverán a atraparte. Sus palabras eran como un grito de alerta, y en ese momento comprendí que lo que había al otro lado no era salvación. Retrocedí, mi mente en caos. El terror comenzó a invadirme de nuevo, y el susurro se volvió más insistente. Cada vez más cerca, como si el llamado me estuviera arrastrando hacia su fría oscuridad. Me di cuenta de que debía hacer algo rápido. Con un nuevo impulso, corrí hacia la puerta, dando golpes y empujando con toda mi fuerza. «Abre», grité, la determinación tomando el control del miedo. Pero la puerta se mantenía firme. La presión del momento aumentaba, y la figura comenzó a emerger nuevamente hacia el mundo real. En medio de mi desesperación, vi un destello de luz en el fondo de la sala. Era un objeto brillante en el suelo. Me agaché y lo recogí. Era un viejo espejo compacto, quizás de mi abuela. Sentí que un hilo de conexión pasaba por mi mente.
Esto ayudará. Recé para que sí. Justo cuando me giré para enfrentar la oscuridad una vez más, la figura ya estaba lo suficientemente cerca. El aire vibra con una intensidad mágica. Pero yo ya no quería retroceder. Estaba lista para confrontar lo desconocido. Justo en ese momento, el espejo en mi mano empezó a brillar con una luz radiante. Sin darme cuenta, lo levanté hacia la figura. Fue entonces cuando todo se oscureció de nuevo, y supe que tenía que elegir, seguir en el llamado o luchar contra él. La decisión se avecinaba, y cada segundo contaba. Capítulo 7. El brillo del espejo se expandió por la habitación, llenándola de una luz cegadora. La figura oscura se detuvo, como si hubiera sido herida por la luminosidad. Había una conexión palpable, como si el espejo tuviera el poder de contener lo que acechaba al otro lado. No. No lo hagas, gritó mi abuela. Fue un momento de confusión. No sabía si debía mirar al espejo o a la figura. El llamado seguía haciendo eco en mi mente, prometiendo algo que no podía entender. La voz de mi abuela retumbaba, instándome a alejarme, pero la luz me envolvía. Tienes que detenerlo, dijo la voz, ahora más desesperada. Sin pensarlo 2 veces, enfoqué la luz del espejo hacia la figura. Un grito desgarrador llenó el aire. Sentí que la energía del objeto se transfería a mí. Era como si los recuerdos de mi abuela estuvieran fluyendo dentro del espejo, dándome la fuerza que necesitaba. La figura comenzó a retorcerse, sus contornos se volvían borrosos. Ayúdame, susurró nuevamente, pero esta vez con un tono más temeroso. Soy yo. Las palabras se arrastraban como una sombra. Quería creerle, quería ayudar, pero ya no sabía qué hacer. ¿Quién eres?, grité, mi voz resonando en la habitación. La figura se detuvo, su rostro distorsionado tomó forma por un instante. Pude ver lo que parecía ser una mirada de angustia y súplica. Inmediatamente, recordé las historias que mi abuela solía contarme sobre criaturas atrapadas en los espejos. Me inundó un torrente de emociones. La figura era un alma perdida, pero la oscuridad que la rodeaba se sentía demasiado potente. No puedes confiar en él, insistió mi abuela. Es un engaño. No te dejes llevar por sus palabras, suspiré, cada segundo se sentía como una eternidad. Con el espejo aún brillante en mis manos, miré con atención a la figura. ¿Y si realmente necesitaba ayuda? Pero, por otro lado, el miedo de ser atrapada nuevamente me envolvía. Tomé una decisión. No soy tu salvación, le grité. Eres una trampa. Esa afirmación pareció debilitar a la figura. Su grito se convirtió en un lamento y la luz del espejo se intensificó, iluminando toda la habitación. La oscuridad comenzó a retroceder. Regresa. No puedes hacer esto, gritó la figura, ahora con una voz que era inconfundiblemente aterradora. Pero no iba a rendirme. Tengo que protegerme, pensé, aprovechando la nueva energía que sentía, dirigí el espejo hacia el suelo. Quiero que te alejes. Exclamé, y una onda de luz salió disparada, empujando a la figura de vuelta hacia el espejo. El aire se volvió explosivo, como si la realidad misma estuviera resonando con la tensión de la lucha. La figura siseó con enojo mientras se retiraba, pero aún parecía estar llena de un deseo oscuro. Esto no se ha terminado, advirtió, su tono ahora lleno de rencor. Con un último esfuerzo, mantuve la luz del espejo fija en el lugar donde había estado la figura. Fue entonces cuando comprendí que este duelo era solo el principio. A pesar de haberla detenido por ahora, la pelea no había hecho más que comenzar. Lo sé, murmuré, luchando por mi calma. La voz de mi abuela resonaba en mi mente, guiándome. Debo encontrar una manera de romper su poder, pero justo cuando estaba a punto de dar el siguiente paso, sentí un helado escalofrío recorrer mi espalda. La puerta que había intentado abrir antes se entreabría lentamente, revelando una figura familiar en la penumbra. ¿Qué has hecho?, preguntó en un susurro aterrador. Me di cuenta de que tenía que preparar mi defensa, porque lo que estaba llegando era incluso más siniestro de lo que había enfrentado. La verdadera prueba apenas comenzaba. Capítulo 8. La figura que emergió de la sombra me dejó helada. Era mi madre. Su rostro, pálido y descompuesto, estaba iluminado por un resplandor tenue, casi antinatural. No podía ni siquiera pensar en los sentimientos contradictorios que me invadieron al verla aquí, después de todos estos años. ¿Qué has hecho?, volvió a preguntar, su voz arrastrándose como si cada palabra le costara esfuerzo. Sus ojos reflejaban un miedo que nunca había visto en ella. Una parte de mí quería correr a abrazarla, pero la otra parte dudaba. Sabía que algo oscuro había intervenido, como si la figura del espejo hubiera abierto una puerta que no debería haberse abierto. No sé. No sé qué está pasando, respondí,
sintiendo el peso de su mirada como una presión. La luz del espejo aún brillaba, arrojando un halo de protección entre nosotras. Estaba luchando contra algo. Algo que intentó atraparme. La mirada de mi madre se tornó seria. No deberías haberlo hecho. Es peligroso jugar con lo que no entiendes. Hubo una medida de veracidad en sus palabras, como si conociera algo que yo no. Mencionó a lo que no entendía, pero lo que más me inquietaba era cómo podía estar tan conectada con esa oscuridad. ¿Qué significa eso? ¿Por qué estás aquí?, pregunté, el miedo elevándose en mi pecho. Ella pareció vacilar, pero pronto su expresión se endureció. Mi hija, hay cosas que debemos enfrentar. No solo tú y yo. Hay un poder que no has considerado, dijo, inclinándose hacia mí como si compartiera un secreto. La figura que viste, no solo está detrás de un espejo. Está dentro de esta casa. Es un vínculo antiguo, y no está sola. La luz del espejo titiló como si reconociera la amenaza. Su advertencia resuena en mi mente, pero no podía ignorar a mi madre. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de vínculo? Punto. Es un grave error intentar liberarla, creer que puedas rescatarla. Hay otras almas aquí, atrapadas y manipulan todo para que pienses que son tus seres queridos. Su voz se volvió más intensa, casi asustada. Tu abuela lo sabía. Ella fue la última en intentar enfrentarlos. Punto. La figura que vi, empecé a decir, pero ella me interrumpió. ¿No la llames? No hay esperanza de que se salve, gritó, una desesperación surgiendo en su tono. Me inundó una confusión abrumadora. La lucha que había visto, la figura del espejo, habían sido solo una pequeña parte de algo más grande y aterrador. Un golpe sordo resonó en la puerta, interrumpiendo el momento. El eco reverberó en las paredes como un recordatorio de la amenaza inminente. La puerta comenzó a moverse, como si algo del otro lado quisiera entrar. No puede ser, murmuré, sintiendo que el horror se apoderaba de mi cuerpo. Debemos protegernos, dijo mi madre mientras se acercaba a mí. Su presencia debería haber sido un alivio, pero ahora solo parecía más peligrosa. No podemos permitir que entre. Tienes que mantener el espejo entre nosotras. Ajusté el espejo, preparándome para la próxima embestida. La luz aún brillaba, pero apenas. Miré a mi madre, buscando seguridad, pero su rostro estaba cargado de tensión. Era una batalla en la que los lazos familiares se volvían peligrosos. Lo que estaba en la puerta no quería ser liberado. Podríamos soportarlo. El golpe aumentó en intensidad. La línea entre la luz y la oscuridad se desdibujó, y el aire se volvió denso. Una sombra emergió más allá de la puerta, formando una silueta que se reía suavemente, casi burlándose de nuestros miedos. Una voz profunda y seductora se deslizó dentro de mi mente. Tuviste una oportunidad, y la has desperdiciado. Supe, en ese momento, que la verdadera confrontación estaba a punto de comenzar. Todo se reducía a una lección, dejar que la oscuridad entrara o luchar hasta el final. No debes ceder, me recordé, mi corazón palpitando con fuerza. Pero podría realmente enfrentar lo que me esperaba en esa puerta. Capítulo 9. El golpe en la puerta resonó otra vez, más fuerte que antes, y me estremecí. La risa burlona del ser en la sombra se intensificó, como si disfrutara de nuestro miedo. La luz del espejo comenzó a parpadear, su brillo vacilante me dejó entre el alivio y la desesperación. Usé mi mano libre para cubrir el rostro de mi madre, sintiendo que ella se desvanecía en la penumbra. Ten cuidado, le advertí, pero ella se mostró decidida, acercándose al espejo, como si tuviera la intención de cruzar su propia barrera. No puedes permitir que entre, madre. Prometiste que me protegerías. Punto. Debo hacerlo, dijo, su voz temblando pero firme. No podemos permitir que se haga fuerte en este lugar. No solo es tu vida lo que está en juego, la vida de otros también pende de un hilo. La puerta crujió, y la sombra más allá pareció moverse. Sentí que el tiempo se detuvo, que el aire se volvió espeso y difícil de respirar. ¿Qué quieres de nosotras?, grité, la rabia acumulándose dentro de mí. Muéstrate. El ser se rió nuevamente, y en ese instante, la puerta estalló como si un huracán hubiera decidido entrar. Un torbellino de oscuridad se arremolinó en la habitación, y me reconcomió el terror. La luz del espejo luchaba por mantenerse, pero el brillo se debilitaba al mismo tiempo que la oscuridad intentaba devorarlo. De repente, vi rostros en la sombra, pálidos y tristes. Eran rostros de personas que conocía, pero también de aquellos que no había visto jamás. Unos ojos me miraban suplicantes, pidiendo ayuda, mientras que otros reflejaban dolor y desesperación. Sentí que mi corazón se hundía. No están aquí para salvarte, sino para consumirte,
susurró la sombra con una voz que parecía provenir de muchas gargantas. Tu madre lo sabe. Es el legado de esta casa, punto. Cállate, grité, entreciendo el espejo como si pudiera cortar la oscuridad con él. No me asustarás. No con esto. La sombra se detuvo por un momento. Tu desafío es valiente, pero tus esfuerzos son fútiles. La oscuridad tiene más poder aquí que la luz que intentas invocar. Con cada palabra, la sombra parecía moverse más cerca, como si probara la calidad de mi resolución. Regresa, le dijo mi madre con una fuerza que no había visto en años. Aquí no tienes nada. Las luces comenzaron a brillar intensamente, y en el clímax del terror, el aire se llenó de un sonido ensordecedor. El espejo estalló en fragmentos brillantes que flotaron como estrellas. Mi mente empezó a trabajar en su entorno, buscando patrones en el caos, mientras la sombra retrocedía momentáneamente ante el estallido de luz. Miré a mi madre. ¿Qué está pasando?, exclamé. Recuerda lo que te dije, hay almas atrapadas aquí. Si la invocas, podría ser el final, dijo, sus ojos llenos de sombras. No podemos dejar que se apodere de ti. Déjame hacerlo. Un golpe más resonó, pero ya no era el sonido de la puerta, era un eco que venía del pasado, un eco de advertencias olvidadas. Algo dentro de mí se despertó en ese momento, y supe que debía elegir entre confiar en mi madre o enfrentar la oscuridad por mí misma. Sin embargo, antes de que pudiera decidir, algo oscuro emergió del suelo, y supe que la lección sería más compleja de lo que había imaginado. Las sombras danzaban a nuestro alrededor mientras la evidencia de su poder crecía. No, grité. No vas a llevarme, no a mí, no a nadie más. El poder de la luz a mi alrededor comenzó a responder, pero también se sentía frágil. Tenía que creer en el crisol de lo que era, y eso significaba luchar, no podía darme el lujo de titubear. Capítulo final. La oscuridad parecía cobrar vida, atrapando todo lo que conocía, y en medio de la tormenta de miedos y sombras, encontré una chispa de determinación. La figura acechante de mi madre seguía allí, pero el temor había comenzado a desvanecerse. Era tiempo de actuar. Mis manos temblaban, y el espejo roto estaba esparcido a mi alrededor, como una galaxia de fragmentos brillantes. Con un grito gutural, uní todas mis fuerzas y apunté los fragmentos hacia la sombra. No te tengo miedo, exclamé. Al instante, la luz comenzaba a brillar intensamente, envolviéndome en un cálido abrazo. Era como si el dolor y la desesperación se desvanecieran momentáneamente en su radiante resplandor. La figura que había estado atormentándome comenzó a retorcerse y a fragmentarse, hasta que la luz pareció devorarla. No. Ayúdame. Susurró en un tono que ya no era tan amenazante. Había un matiz de súplica, de vulnerabilidad. La incertidumbre me agarró. ¿Debería extender una mano? Pero al mismo tiempo, las palabras de mi abuela resonaron en mi mente: no caigas en el llamado. Con cada segundo, la luz se hacía más pura, y el eco de susurros que invadió la habitación se tornó en gritos de cólera. Esto no ha terminado, bramó la sombra, arrastrándose hacia atrás, venciéndose lentamente frente a la claridad que estaba surgiendo. Seguía adelante, exigiendo que la luz trabajara su magia. La figura se dispersó aún más hasta hacerse casi imperceptible. Mamá comenzó a evaporarse también. Recuerda, no luchas sola, insistió mientras agregaba un último destello de amor antes de desaparecer en la nebulosa. Fue el último vínculo, el último recordatorio de que la oscuridad hubiera gana de apoderarse de mí, y de repente, la casa pareció respirar profundamente. Una oleada de calma cayó sobre el espacio opresivo. El aire se enfrió y el silencio se alzó. Miré alrededor, el lugar donde solía sentirme atrapada ahora se sentía vacío, pero tranquilizador. El llamado había disminuido, y la amenaza parecía haber desaparecido, al menos por ahora. Sin embargo, no estaba completamente segura de si había logrado erradicar la oscuridad. Las sombras seguían acechando, parecía más una batalla ganada que una guerra concluida. Mis pensamientos se encontraban aún en el aire. ¿Qué había pasado con aquellas almas atrapadas? Y la figura que había visto en la ventana, al salir, la casa se alzaba frente a mí, imponente y callada. La noche caía lentamente, pero ya no sentía esa opresiva atmósfera. Sin embargo, una inquietud persistía. Había algo más ahí, algo que muy probablemente seguiría acechando en las esquinas oscuras de mi mente. Tal vez cada hogar guarda secretos que nunca deberían ser revelados. Mientras conducía hacia el pueblo, recordé las palabras del anciano. Su advertencia resonaba en mi mente. No puedes ignorar lo que ya ha comenzado. El llamado, el eco de sus voces, todos esos recuerdos me llenaban de una intensa inquietud. Después de todo, no sabía si había escapado de todo o había abierto una puerta que nunca debería haberse abierto. Miré por el espejo retrovisor hacia la casa.
Ahora una sombra entre los árboles, y me pregunté si alguna vez podría volver sin que el pasado me atrapara. Pero tenía que recordar, la lucha apenas comenzaba, y quizás eso fuera una verdad con la que tendría que vivir. Nunca he vuelto a ese vecindario donde la casa se alzaba, esperando, pero a veces creo que las sombras me siguen, susurrando en la distancia, recordándome que el llamado nunca cesa.